Bien, buenas tardes. Como decía Jorge, yo me llamo Emilio César, más bien soy Emilio, y vamos a tratar junto con Cristina Calza Torres, que en esa otra cátedra, de hablar un poco del tema de casi dos cuestiones. Una que tiene que ver con tratar de entender qué es el espacio contemporáneo, o qué es el espacio para un arquitecto, y la segunda es cómo esto se vincula con la cuestión de la percepción para acercarlo más al tema que ustedes están tratando. En principio, algunas cuestiones para identificar la situación. Primero, la arquitectura es una disciplina que pertenece al campo de la cultura. Esto no hay que perderlo de vista porque implica un desafío por un lado y un compromiso por el otro. En ese contexto, nosotros estamos trabajando en la universidad. Y la universidad también implica un compromiso que, como lo repetimos con frecuencia, tiene dos cuestiones de importancia. La primera es que implica una responsabilidad social. Nosotros estamos acá, somos responsables frente a la sociedad, tenemos responsabilidades. En este caso, que es la construcción del ambiente construido. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero por otro lado, la universidad tiene una cuestión que es una exigencia, que es la producción de excelencia, ¿sí? De calidad en lo que se produce. Por eso es que es una institución madre en el campo de la cultura. Entonces ahí es donde estas dos cuestiones se ven. La otra cuestión es, ya para entrar en el tema, es este acceso al tema de qué es el espacio arquitectónico. Entonces es una cuestión demasiado amplia para identificar en pocas palabras, y a ustedes y a nosotros nos lleva toda la vida hablar del espacio arquitectónico. Pero podemos empezar a encontrar algunas precisiones. En principio, cuando se habla de espacio arquitectónico, se habla de vacío. El espacio es una especie de vacío. Pero esta es una cuestión falsa en principio, porque en realidad el espacio está construido con una serie de elementos y contiene una serie de elementos. Entonces es una explicación inicial pero incompleta para poder hablar del espacio. Yo voy a hacer un dibujo para poder seguir explicitando un poco este tema. Ahí va. A ver, ¿agarras todo esto? A ver, nosotros estamos en un lugar que podríamos perfilar aproximadamente de esta manera, ¿sí? Si yo tomo una figura inicial de donde estamos, hago este dibujo. Nosotros estamos en un lugar que en un principio muy abstracto es una especie de cubo vacío. Ahora, si lo empezamos a mirar con mayor nivel de detalle, esto está partido en 3 o 4 partes, ¿sí? Están delimitadas por esta cuestión de la cubierta, que a su vez es una cubierta que tiene estas alternativas de los quiebres de techo, ¿sí? Por otro lado, estos quiebres de techo están soportados por una serie de columnas, ¿sí? Que intervienen en lo que es la conformación del espacio. Por otro lado, acá hay una serie de ventanas, si las miran desde donde están ustedes, empieza por una ventana, después sigue por una puerta, después sigue por otra ventana, después termina en otra puerta, etc. Esto está conformado por unas paredes que están al costado, ¿sí? Por un piso, y la cubierta tiene una serie de piezas de madera que identifican de una manera distinta. Por otro lado, acá hay un estrado, que es donde en este momento estamos nosotros, hay una especie de telón, de pared, etc. Los muros tienen unos elementos divisorios para colgar paneles y demás, y por otro lado cambia de coloración, etc. ¿Sí? El piso es de cemento, las paredes están revocadas, tienen pizarrones, ya dijimos que la madera era el techo era de madera,
que las columnas también son de madera, las ventanas son de vidrio, las carpinterías son metálicas, etc. Ahora, nosotros estamos acá adentro, nosotros estamos sentados por acá. Acá hay una serie de bancos, ¿sí?, que son donde ustedes están alojados, sentados, y acá está toda la dispersión de lo que es todos los que estamos ubicados en este lugar, ¿sí?, en este momento alineados en función de la centralidad que propone la distribución, etc. Entonces, si ustedes siguieron la descripción, ¿de qué hablamos? Hablamos de un espacio que en principio está vacío, que se compone de un montón de elementos que en realidad son formas. Los pisos, las paredes, las pilotas, las columnas son formas. Hay planos, líneas, puntos, etc. Pero además de eso también hablamos de materiales, de distintos materiales que conforman esto. Y por otro lado estamos nosotros funcionando, teniendo una actividad. Entonces este es el panorama que nosotros podemos trasladarle a cualquier acontecimiento arquitectónico. La idea de un espacio que se sintetiza al principio y se complejiza cuando nosotros empezamos a encontrarle los elementos que lo componen. Entonces acá hemos hablado de un espacio que se construye a partir de formas y a partir de organizaciones materiales y desarrolla determinadas actividades. Entonces esta secuencia es importante para poder trasladarla al terreno tanto de la comprensión, de la aproximación del espacio, la percepción, la comprensión y después poder desarrollar emprendimientos respecto a ese espacio. En última instancia, cualquier aproximación de este tipo implica una deducción inteligente, si se quiere, una cuestión deductiva inteligente. A mí siempre me gusta el ejemplo del durazno. Piensen en un durazno. Uno cuando ve un durazno ve un fruto con una determinada piel, ¿sí? Esa piel es suave, tiene colores, tiene una determinada forma. Ahora, cuando uno lo abre al durazno, encuentra una pulpa, encuentra una cuestión ya diferente en cuanto a textura, en cuanto a sabor, calidad, color, aroma, etc. Pero en el medio, el durazno tiene un carozo. El que produce ese durazno es el carozo, que es el que nosotros tiramos. La inteligencia del durazno es el carozo. Y con la obra de arquitectura pasa una cosa parecida. Nosotros cuando miramos el aula, vemos el durazno. Cuando lo empezamos a pensar, encontramos la pulpa del durazno, encontramos las partes, los elementos. Pero en realidad tenemos que llegar a la inteligencia, al carozo, que es lo que nos permite comprender cómo es eso. Ahí vamos a pasar algunas imágenes que nos van a permitir recorrer un poco esta secuencia de lo que es el espacio de la arquitectura. ¿Tapo o no? ¿Sí, tapo? Bueno, rápidamente distintos tipos de proyectos donde se puede empezar a identificar cuestiones. Es un edificio, no importa, es un museo en Brasil, ¿sí? Es un museo que está construido a partir de diferentes tipos de formas, ¿sí? Hay formas compactas, formas abiertas, distintas aberturas, hay espacios muy vidriados, hay muros más macizos, hay espacios exteriores, espacios interiores, espacios intermedios como esas galerías, ¿sí? Y a la izquierda hay una gran explanada de una especie de patio y después un espacio natural. Entonces hay una serie de elementos y de datos que explican esto que hablamos: el espacio, la forma y los materiales con los cuales está construido. Ahí hay hormigón, hay vidrios, hay carpinterías que serán metálicas, etc. Entonces todo esto merece una reflexión, donde uno de una lectura inicial ve una forma específica, pero después la tiene que empezar a deducir. ¿Cómo bueno? Este es otro ejemplo, es todo lo contrario del otro. En lugar de una forma maciza, es una forma absolutamente liviana, transparente. Es una forma que casi flota en el agua. Hecho nada más de un solo material, que es la madera, ¿sí? Y que permite que casi un espacio interior contenga este tipo de espacios.
Entonces hay una cuestión de relación entre lo que son las formas globales y lo que son las formas pequeñas dentro de un espacio, que es otro de los acontecimientos que hay que registrar. Las partes en las cuales uno puede llegar a entender el espacio. Lo mismo sucede un poco con esta cuestión de los espacios exteriores, ¿sí? De los espacios naturales, utilizados, los espacios exteriores, los que son espacios públicos, son absolutamente susceptibles de ser manejados, de ser tratados. No todo es un plano, ¿sí? No todo es un espacio de vuelo con un banco, sino que son susceptibles de recibir propuestas y de transformarse en espacios arquitectónicos. Esta es otra forma de trabajar un espacio exterior, donde hay una mayor intervención de piezas arquitectónicas, donde hay edificios existentes, pero donde esta cuestión de tratamiento del espacio natural se conserva absolutamente. O la producción de formas dentro de los espacios, de formas independientes. Este es un objeto que se llama árbol de aire, es un objeto inventado para producir una temperatura a partir de la evaporación del aire, etc., que se ubica en el medio de lo que es un espacio público y que en realidad, si lo eliminamos, habla de un espacio muy grande y si interviene es una especie de estructura que termina de darle forma al espacio. Entonces, en esta secuencia que dijimos de partes, de espacio dentro de espacios o de formas dentro de los espacios, es lo que termina de conformar el panorama de lo que hablábamos cuando trabajábamos en el. Por otro lado, existe esta otra particularidad. Nosotros dijimos que la arquitectura se construye a partir de materiales, pero es interesante hacer esta discriminación. Por un lado está la materia, ¿sí? O sea, la madera es una materia, ¿sí? Una viga de madera, una pieza de madera es un material. Pero cuando esa pieza de madera está puesta en una obra de arquitectura, como acá, hay una materialidad de la cuestión. Entonces es interesante plantear esta discriminación porque nos ayuda a entender el proceso con el cual se sustancian las cosas y con las cuales manejamos. En ese sentido, esta cuestión de lo que son los ambientes más bien cerrados, apretados, ¿sí? Hechos con materiales pesados, que son prácticamente muros con recortes, contrasta con este otro tipo de cuestión, que son cuestiones mucho más ligeras, mucho más transparentes, hechas con materiales más livianos, que hablan de este sentido de interrelación mayor entre los espacios, no de fragmentación. Y este es otro de los datos fundamentales. Vamos a ver una serie de 3 proyectos para ubicarlo a esto en una cuestión mucho más definida en cuanto a esta relación que decíamos entre actividad, espacio, forma, etc. Este es un pequeño pabellón de exposiciones que se montó en un parque, donde la búsqueda era intervenir con los mínimos elementos, los mínimos materiales, haciendo que la exposición quedara siempre ligada con el parque. Si se fijan, tiene mucha luz, todo lo que se ve, no hay oscuridades, prácticamente no hay casi contrastes entre llenos y vacíos. Lo que buscaban era una liviandad en cuanto a lo que se quería proponer. Esta es una maqueta y una planta de eso, o sea que hay una cubierta que está tapando esas paredes permiten un recorrido y esos círculos arman pequeños lugares de exposición para las piezas particulares. Uno recorre todo ese lugar, entra y sale, siempre se vuelve a encontrar con el parque, con lo cual produce este tipo de relaciones que son los que muestran estas fotos. Lo que hizo falta para esto es tener nada más que una serie de paredes y una cubierta. Pero hay una gran condición de construir el espacio. Y el espacio, como decíamos, está construido a partir de la forma de los muros y de la cubierta y de este material austero, mínimo, rugoso, áspero, que tiene que ver con la naturaleza. Uno semejante, pero en otras condiciones, es el anterior fue hecho en Holanda, este de Santiago de Chile, es en el medio del parque un lugar semejante. ¿Cómo definir un lugar a partir de muy pocos elementos? Entonces hay una especie de estructura de barras que arma una cubierta con unas especies de bandas que van colgando como si fueran cortinas, y estas cortinas con esa transparencia también permiten esta cuestión de la luz y de la marcación de determinados espacios, con lo cual se va practicando una gran cantidad de diversidades
dentro de lo que es un material muy sencillo y enorme con esta condición de construir en la naturaleza. El último de los ejemplos es un gallinero. Me parece ridículo como condición, pero en última instancia un gallinero es un espacio arquitectónico. Para las gallinas, obvio, pero es un espacio arquitectónico. Este gallinero está hecho a partir de esa forma construida que se ve, que es el lugar donde las gallinas se alimentan, le ponen la comida desde afuera y suben a comer, y lo demás es una especie de plegado de tela metálica que lo único que hace es fabricar una especie de jaula de lujo, ¿sí? Pero que tiene esta condición, el plegado construye la cubierta y construye las paredes laterales. Entonces lo único que hay ahí es un espacio transparente donde las gallinas habitan y se suben a esa cosita de madera para comer y de afuera les ponen el alimento. Entonces esto está basado en esta cuestión del origami, ¿sí? De poder, origami ¿qué es? De poder hacer una estructura muy resistente, muy sólida, un papelito. Bueno, acá el papelito es la tela esta metálica con la cual se puede fabricar esta estructura sólida. Entonces acá hay dos reflexiones que me parecen muy importantes. Primero, esta cuestión que con nada o con muy poco se puede hacer arquitectura. Es una condición fundamental. Y la otra es que cualquier tema plantea un problema de producción de excelencia, como decíamos al principio. Cualquier tema es un desafío. Y el tema está jerarquizado por la forma en que nosotros nos aproximamos a la vida. Bien, ahora Cristina le va a hablar de otro tema, después volvemos a conversar de nuevo. Hola. Bueno, acá Miro César les contaba un poco con algunos ejemplos el tema, el concepto que nos tocó desarrollar, que es espacio y percepción. Nosotros lo vamos a tomar para explicitarlo más desde un punto de vista reconocido por ustedes. Vamos a tomar el caso de la Facultad de Arquitectura, la que ustedes a partir de lunes empezaron a conocer, y ver en este espacio vivible por ustedes cómo podemos encontrar o dar un poco más de luz al tema de la percepción del espacio. Para nosotros, este es un poco nuestro taller de los particulares, bueno, vamos a hablar un poquito sintéticamente de este tema del espacio y la percepción. La percepción es una cuestión que viene, digamos, incluida por los sentidos, que produce un estado de cosas en las cuales uno puede percibir de una manera o de otra situaciones, en este caso, espaciales. Este es el caso de un artista plástico que es más contemporáneo de nosotros, que a partir de unas configuraciones extrañas espaciales que fueron dadas por dibujos nunca construidas, uno si se pone a mirar puede percibirlas de una forma o percibir ese espacio de otra. Es decir, el primer conocimiento de las cosas por medio de las impresiones a través de los sentidos sería la percepción. Lo mismo pasa con estos juegos visuales, estas estructuras espaciales donde uno en el frente o en el fondo puede percibir algo o puede percibir otra cosa. Son estas construcciones que tienen que ver con ese acto de percibir de una manera o de otra. ¿Qué pasa con esta cuestión? Uno percibe a través del tacto, del oído, de la visión. Pero el espacio arquitectónico se puede visualizar únicamente por la vista, por la mirada. Por otra parte, los seres humanos primero miran y después hablan. O sea, es el primer acto del conocimiento de los objetos que están en la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a mirar de ahora en más? ¿Y cómo van a mirar ustedes como alumnos de arquitectura? Significa un cambio, una profundización de qué es lo que quiero ver. No solamente mirar, sino ver
la carrera de arquitectura. Para esto tomamos algunas imágenes en forma de recorrido de lo que es la facultad. Este es, digamos, el portal de entrada, ¿no? A partir de esta cuestión del recorrido, vamos a tomar el punto inicial, que es el llegar a la facultad. Hay una serie de, les comento, hay una serie de imágenes, de fotos, y hay dibujos, y hay bocetos más rápidos. El boceto siempre intenta captar, pero subjetivamente, las situaciones que reflejan un espacio. Tiene que ver con también, está incorporada la voluntad del que lo hace. Bueno, este es el ingreso a la facultad, como ustedes pueden ver, pasa la verdad. Y luego el espacio despojado, el espacio sin gente y sin intenciones, el espacio real. ¿Y qué vemos? En principio una situación sumamente particular, porque es una calle de la ciudad, la calle 47, que en vez de continuar como cualquier calle pública, tiene un remate en este telón de fondo que presenta el ingreso a la facultad, que por otra parte es un edificio casi a escala doméstica. Si pensamos, es un chalet, podría ser hasta una casa. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Yo llego y la calle remata dentro del edificio, y si percibimos más, vemos que en ese plano, en ese telón que da la fachada del ingreso a la facultad, la puerta es como un eje por el cual se puede continuar. Es como que la calle se mete en el edificio y continúa. Y acá a su vez tenemos un plano virtual, que es el de la brecha de la facultad que tenemos acá al lado. Estos dos planos de alguna manera configuran el ingreso a la facultad. Ahora vamos a ver el segundo. Bueno, esto lo muestro rápidamente para que ustedes vean un poco de qué vamos a hablar. Esta es una planta, que ahora bueno, creció más, pero básicamente la facultad es una construcción en el tiempo que fue hecha en distintos momentos y tiene edificios de distintas temporalidades. Y el elemento organizador del espacio, a mi criterio, son los tres patios, tres espacios abiertos que separan lo que vendrían a ser los edificios pedagógicos y los de las aulas. Uno de ellos es este, que sería este. Entonces, a partir de la organización de estos tres espacios y de la galería, que yo considero referencial, porque aparte así lo es porque es histórica y porque es una constante morfológica que recorre todo el recorrido, vamos a ir tratando de conocer y de ver, más que de mirar, esos espacios que nos genera la facultad. Quería decirles esto. Por un lado, los espacios se podría decir que se repiten con distintas dimensiones. Son sistemáticos. Del otro lado, son el remanente de lo que queda como espacio abierto de las actividades que son comunes a la facultad, como administración, biblioteca, etc. Entonces, bueno, llegamos a aquel punto por la calle 47 y entramos en el recorrido ya interior de la facultad. Esta galería lineal, repetitiva, con la misma forma va adoptando distintas direcciones. Y fíjense una cuestión que también es perceptual. Cuando ustedes miran allá, ven que está iluminado de luz. Luego pasamos a este sector oscuro entre dos pantallas, digamos, laterales opacas, para continuar. Sí. Digamos, estos bocetos rápidos nos dicen más o menos qué es lo que está pasando y qué es lo que se remarca como caracterización visual. Cuando paso ese transcurso, me encuentro nuevamente con un espacio abierto y con que las visuales son largas y las perspectivas y el horizonte también. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una constante de la facultad. Ustedes van a ver una intercalación permanente, una variabilidad entre espacios abiertos y cerrados. Entre el elemento verde, porque este es un pedazo del bosque que afortunadamente tenemos en todos lados, y esta cuestión de percibir ese espacio con distintas escalas y distintos horizontes. Bueno.
miramos, como decíamos, la vista se mueve, no es fija, me di vuelta y aquí vemos este espacio que acompaña la red institucional y nos permite un lugar de reunión por fuera de las aulas. Básicamente, la galería, no sé si sacas este dibujo, la linealidad de la galería y los árboles son dos planos reales, algunos virtuales, porosos, que nos indican esa condición espacial de transiciones permanentes que tiene el espacio de la facultad. Bueno, y llegamos al primer patio. Está dividido como en escenas, ¿no? El primer patio sería una escena, si se quiere llamar, el segundo otra y el tercero otra. Entonces, llegamos al primer patio que tiene una condición particular que está elevado medio nivel. Medio nivel quiere decir un nivel racional es más o menos 3 metros. Medio nivel es unos 50. Es este patio que ustedes tienen acá. Eso significa que también tenemos dos visiones diferentes y a su vez simultáneas. Si yo no estoy acá parado y luego subo, estoy ahí o ahí, tengo dos ángulos de visión totalmente diferentes. Por otra parte, esa galería que viene a nivel se transforma en esta que tenemos acá, que le da lugar a las aulas, pero que a su vez significa ayuda a delimitar ese espacio verde, ese gran podio elevado. Y yo diría que este patio tiene dos referentes esenciales. Uno es ese cambio de nivel que organiza espacial y perceptualmente toda la escena esta de llegada al primer patio de la facultad, por otra parte el patio histórico, el patio, digamos, que tiene las aulas más antiguas, al cual se le incorpora el monumento, que es aquel que ustedes ya lo han visto. El monumento es un edificio que tiene alrededor de 20 años en conmemoración a los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura y tiene la condición, acá están, digamos, los dos elementos, los planos, la galería, los árboles, la escalinata que conforma una especie de anfiteatro natural y luego llego al monumento. El monumento básicamente es una cuestión que en vez de emerger, en vez de ser un objeto para mirarlo a la misma escala que yo estoy, es algo que se hunde, que trata de bajar como las raíces, que se va, digamos, trata de ir excavando la tierra para llegar a un punto. Y es además un ámbito muy concéntrico, marcado a su vez por el árbol. No sé, esto ya es objetivo, pero ¿cómo percibo yo esa configuración que tiene ese monumento? ¿Cómo lo puedo pensar? ¿No? Una espiral que se hunde en la tierra y que como forma espiralada es infinita, pero se corta en un punto y además tiene un centro marcado por el árbol más típico de la ciudad de La Plata, esto para los que no son de acá, que es el kilo, ¿no? Es un emblema de la ciudad de La Plata. Entonces, nuevamente, ¿cómo visualizo la escena del patio? ¿Cómo la puedo percibir? Por un lado tengo este monumento, este agujero en la tierra, concéntrico, y luego las galerías, que hacen una especie de gran ventana de penetre de Longuer, como diría Le Corbusier, por lo transparente, un plano virtual, por donde además puedo mirar el otro plano, que es el de los árboles que están atrás. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que digo? El monumento, las galerías, lo que está en rojo, la vista esa casi panorámica y en el caso del acontecimiento del patio, que es el monumento, se nos presenta como un lugar donde girar alrededor de él. Nos acercamos al monumento y vemos esa condición centrífuga que tiene, ¿no? De converger, y que además, estos son dibujos del autor, el arquitecto García, para el concurso que ganaron. Lo vemos lleno de gente. Acá está vacío, pero además vemos que el árbol condiciona el espacio, lo termina de configurar como un plano virtual. Entonces vamos a ver qué pasa con este espacio que remite
boceto que intenta también, intencionado, intenta ver el techo de los árboles, el techo de la galería, el espacio que se une y las personas que además modifican el espacio. Y acá tenemos en pleno uso, estas son fotos donde el patio se usa para debates, digamos, el lugar para debates, para conferencias, como espacio pedagógico. Y ustedes fíjense que toda esa masa de gente ha modificado la percepción del espacio, ha modificado la elevación de esas gradas. Las personas se miran unas con otras. Digamos, hay una confluencia de factores que hacen que esto se convierta como un espacio central, como un espacio de enorme significación, por encima, digamos, de la cuestión de la percepción. Y seguimos mirando, nos damos vuelta en el mismo patio y vemos que ¿qué nos configura visualmente la escala del patio y los planos? Este plano que es sólido y luego se transforma en virtual con una lineal de las columnas que le da una longitudinalidad y el espacio del bar, que está hecho, no, son de más o menos la misma época, creo. Bueno, esos dos planos definen el otro lado del patio. Y por supuesto toda la masa verde. Esta es una vista panorámica forzada a 180 grados en la foto que trataría de incluir y abordar todos los límites. Sí. Bueno, lo mismo, vemos las líneas de las galerías en sus distintas instancias, el techo que genera el árbol, no sé si se alcanza a ver, el espacio del patio completamente lleno de gente, apropiado por los alumnos y docentes de la facultad, que genera otro ámbito donde las escalas cambian, porque el espacio está transformado. Lo mismo sucede en estos rincones, en estos lugares específicos, donde vemos que el propio solado, y permanentemente además vemos, en cuanto al uso del color, el contraste entre el verde y el piso de ladrillo, que prácticamente es homogéneo en toda la facultad. Y vemos cómo ese espacio, cuando se genera la apropiación espontánea, el uso del lugar, genera hasta una forma circular, una forma concéntrica, porque es la misma gente que usando el lugar le da nueva espacialidad. Esta forma, digamos, de los usos colectivos, de los espacios colectivos, son una forma de transformar esa percepción inicial del espacio despojado. Bueno, acá lo vimos desde, no sé si subieron todavía al auditorio, el auditorio está en un segundo nivel, y ahí tienen como un gran balcón, y estamos a la altura de la copa de los árboles, viéndolo a este mismo, y con la visión totalizadora, digamos, de la planta, del suelo, de ese patio, configurado a su vez con distintas materialidades, ¿no? Donde la presencia del verde está en el propio horizonte de los ojos. Bueno, estas líneas implican también pensar cuáles son los componentes visuales que de alguna manera definen la percepción del espacio. La galería, que siempre es un recorrido lineal convergente a un punto, ¿no? Al infinito, digamos, que puede continuar, y esta otra transversal que la superpone, que se superponen en un punto y generan ese marco, esa relación visual que, digamos, caracteriza y le da continuidad al recorrido. Y acá está la gente circulando por la galería, y circulando por ese pequeño muro de 1 metro, metro y pico, y por este espacio que tenemos acá en el primer sector que mostrábamos hoy al lado del chalet. Bueno, y acá vemos esa cuestión de la dualidad de visuales y de horizontes. Una persona parada acá en esta galería
acá, al lado, y la otra persona parada frente a un metro y medio de distancia. Como los dos tienen posibilidades visuales diferentes y como la diversidad y la conformación distinta de la facultad, de los distintos elementos, lo pueden hacer posible, ¿no? No es un edificio neoclásico que tiene un solo punto de fuga, es un edificio construido con muchos volúmenes que donde uno recorre, mira, cambia de visión permanentemente. Bueno, lo mismo acá, lo que mostrábamos hoy. Nuevamente vamos hacia el segundo patio, que es aquel que tienen allá. Volvemos al recorrido que nos propone la facultad, a la circulación, y llegamos a este dibujo que implica cuáles son los rasgos que están presentes, cómo está conformado. Básicamente aparecen 3 edificios y un lado libre, pero el plano de la galería, la sucesión de columnitas, lo delimita. Y una serie de plataformas, de podios para reunión que se interceptan en el verde y de alguna manera proponen una forma de usarlo. Aquí vemos la galería circulándola en distintas épocas del año y llegamos a este nuevo espacio, el segundo patio, que posiblemente lo usen ahora ustedes cuando salgan y se pueden sentar o dar clases, es un espacio pedagógico, un espacio de reunión, ¿no? Y cómo los edificios digamos, constituyen los planos, en este caso sólidos, de distintas arquitecturas que configuran los bordes, los límites. La idea del límite es una de las cuestiones que tiene que ver con cómo percibe el espacio, dónde, de qué manera. Y acá tenemos cómo lo miramos, ¿no? O sea, cuáles son los planos con las distintas arquitecturas que de alguna manera configuran el escenario de ese patio. Cuando lo miramos, cuando nos damos vuelta, vemos que tiene 3 configuraciones, 3 arquitecturas hechas en distintos tiempos. Una vista más general, el mural que aparece atrás, el motivo que resalta porque es una arquitectura blanca. Acá tenemos los lugares de reunión, los rasgos principales, las ventanas alargadas, las rajas y las galerías de aquel sector que está enfrente. Nuevamente, las posibilidades que tengo, como cuando me paro acá, aparece el otro edificio que está allá, que no lo veía antes, el que está más atrás. El plano de estas aulas que tienen una alternancia rítmica de transparencias y vacíos, perdón, de transparencias y planos llenos, que son los que están ahí. Y acá está el espacio usado. Nuevamente, cómo se transforma aquel lugar sin gente, cómo la gente transforma y puede generar distintos lugares, distintas situaciones, configurar espacios nuevos, de acuerdo a la forma de usarlo. Mirándolo desde las galerías de las aulas 8, la escala cambia. Nuevamente, acá, cuando vuelvo a retomar, como les decía hoy, las posibilidades que tiene una arquitectura que no es de composición simétrica, organizada de distintas maneras, con un terreno que tampoco es regular, sino que las piezas se han ido acomodando con diversos giros a poder adoptar la totalidad del terreno, y entonces luego tenemos espacios que no son ortogonales y que están configurados, por ejemplo, con este caso que es el, ¿cómo se llama? Ponce. Bueno, sí, bueno, pero es un galpón que vino de la Segunda Guerra Mundial, creo. Fue una de las primeras aulas que tuvimos. Yo no la tuve, ya estaba. Pero bueno, y ahora es el laboratorio de Lambda. Bueno, esto nos utiliza un poco cómo miro yo los
distintos lugares. Cómo a partir del movimiento voy observando y enfrentándome con distintas situaciones que cambian los ángulos visuales, las escalas, los planos virtuales, y cómo el escenario es permanentemente cambiante. Acá vemos también las galerías convergentes. Y llegamos al tercer patio. El tercer patio es el más nuevo que tuvimos, en el que también se preservan árboles nuevos, aparece el plano verde y la galería que continúa tomando nivel. Repite más o menos los mismos conceptos. Básicamente es una alternancia entre solados y verdes, el elemento constante de la circulación que nos conduce a las aulas, y esta cuestión de tener siempre tres fachadas, en este caso también diferentes, no unitarias, no es una arquitectura, digamos, de lenguaje unitaria, que alterna esta cuestión de la recreación, de la salida del espacio pedagógico por las áreas específicas que son las aulas. Lo mismo, digamos, como la escala, cuando estoy parada en la galería, esa persona, cuando está parada, la escala del hombre, la escala del árbol, que produce un nuevo techo, un nuevo plano vertical, y, digamos, el plano de fondo que le da contexto. Digamos, como continuación, y si se fijaron en la discusión, dos cuestiones. Uno que tiene que ver con lo que es la percepción y el relevamiento del registro, pero el otro cómo eso se usa para trabajar. No quiero hablar de proyectos porque ustedes están muy iniciándose en esto, pero la cuestión de proyectar es un desafío particular. También en el campo de la arquitectura, como disciplina, el proyecto es una parte de esa disciplina. Entonces ahí aparece la cuestión del percibir. Y como bien explicó Cristina en el desarrollo, la percepción, la visión, no es un registro técnico, sino que es un registro significativo, es un registro que tiene iniciativa, se mira lo que se quiere mirar, y eso es una mirada que está dirigida. Cuando ustedes empiecen a trabajar ahora, y en todo el registro que hizo Cristina, hay una mirada significativa, registra partes, registra todo, pero tiene una dimensión. Y en ese sentido es importante por ahí observar que son miradas superpuestas, o sea, igual que cuando describíamos el aula, hay una primera mirada que es general y describe, hay una segunda mirada que estudia, que reconoce partes, reconoce organizaciones, y siempre aparece otra mirada que es la que dice, bueno, ¿yo qué haría con esto? Otra mirada que reinterpreta finalmente lo que se hizo. Entonces, el acto de percibir y analizar tiene que ver con todo esto. Y el de poder reconocer una obra cualquiera, además de dibujarla, también está vinculada a este proceso. Entonces, ahora vamos a mirar dos ejemplos que me parece que aportan un poco a esta noción de percepción, comprensión y realización de algo. Este es un campo, un pedazo de tierra, un campo, ¿sí? En este campo hay unos chicos que juegan al fútbol. Entonces aparece una primera cuestión, que es la cuestión de la actividad. Y ahí hay una percepción, ¿sí? Se percibe el espacio como que puede facilitar que eso ocurra. En esta noción de campo y juego, que es lo que es el fútbol, campo y juego, es eso, y gente que se divierte. Hay unos arquitectos que hicieron este proyecto de un estadio. Entonces, estos dibujos de la izquierda son cómo se percibe lo que puede ser un proyecto, o sea, es una serie de nubes, ¿sí?, que están cubriendo un campo. En realidad es eso, es interpretar qué es lo que había en ese lugar. Campo, fuego, nubes, cielo. Entonces la arquitectura trata de seguir ese recorrido. ¿Pasa otro? Entonces aparecen estos dibujos. Las cubiertas con las cuales se cubre el estadio
tratan de replicar las nubes y las tribunas tratan de terminar de conformar el movimiento de la Tierra, pero lo que manda es la producción de ese ¿otra? Estos son las maquetas electrónicas con las cuales esto está interpretado. Fíjense que la idea de que el campo no se toca, que sigue siendo la misma tierra que da origen a la posibilidad de todo queda manifestado, ¿sí? Lo que son las cubiertas, ¿sí? Que son esas nubes, y las articulaciones del suelo que permiten las fibras. Esa es la planta es de una forma difusa, o sea, se rodea a lo que es el campo de juego, pero respeta un poco esta cuestión del movimiento de la naturaleza. Esta es una maqueta ya más conformada, y acá aparece una idea muy importante, o sea, para nosotros cuando trabajamos, ¿qué hacemos? Materializamos ideas, que es lo que decíamos hoy acerca de la construcción. El proceso nuestro de pensamiento es materializar ideas. Nosotros, la arquitectura es una actividad mental, ¿sí? Pero que después toma forma manualmente dibujando, haciendo una maqueta, operando una computadora, o dándole forma realmente. Pero primero era la construcción mental, y la construcción mental sigue este proceso, ¿no? Había un señor que decía, diferenciémonos de la abeja. La abeja es capaz de hacer un panal con una estructura perfecta, pero no la puede pensar, la hace automáticamente. Claro, nosotros estamos obligados a poder pensar y concretar mentalmente lo que hacemos para poder cambiar. Entonces diferenciemos esta cuestión de lo que es el instinto con lo que es la intuición fundamentada. Acá hay un proceso intuitivo, pero es un proceso intuitivo que tiene significación. Bueno, la misma maqueta, sí. Y estadios, otros estadios, estructuras mucho más complejas. O sea, dada esta cuestión elemental de que hay un campo de que se juega, de que la cubierta es el cielo, se puede complejizar y se puede desarrollar hasta donde ustedes quieran. Estos son ejemplos distintos de manifestaciones distintas de este proceso. Segundo ejemplo, es una casa y tiene que ver con esto de la percepción inicial, ¿sí? Y la percepción final y poder sacar un rédito de esa percepción. Esta es una casa hecha por un arquitecto norteamericano que toca el piano, le gusta la música y que basó la construcción de una casa en una obra musical que se llama Stretto, de un compositor que se llamaba Béla Bartók, ¿sí? Yo no sé mucho de música, ahí está la partitura para que no entienda, pero sí la he escuchado y me la han explicado. La obra musical se basa en que hay momentos de instrumentos agudos, ¿sí? Los violines, las cuerdas, etc., y momentos de instrumentos graves, de percusión, de sonidos más graves. Y esa pieza musical tiene 4 partes, alternadas de graves y agudos. Entonces este arquitecto, que se llama Stephen Cole, es un arquitecto muy antiguo, muy interesante, hizo esta casa, que si ustedes se fijan, está resuelta en 4 volúmenes macizos y 3 partes intermedias. ¿Sí? Hasta ahí está, ¿se entiende? Esta es la maqueta de esa casa, acá están los 4 volúmenes macizos y las 3 partes intermedias. Por ese lugar pasaba un río, un charquito, un arroyo. Entonces, cada una de esas partes se proyecta hacia afuera, hacia el terreno, da lugar a distintos lugares en el exterior, en el espacio de adelante, pero además se prolonga sobre el agua con un tratamiento distinto en cada uno de los momentos, en cada una de las prolongaciones. Acá la contiene y la deja correr de a poco, ahí la contiene y la deja correr de otra manera, y allá aparece un puente, con lo cual hay distintos sonidos del agua en cada una de esas cuestiones. Estamos hablando de percepciones, absolutamente. Acá hay una percepción de la obra musical, hay una percepción del terreno, hay una percepción de las condiciones del terreno, y el proceso de la arquitectura ahora se complejiza más, pasa ahora. Donde esta alternancia de piezas más duras y piezas más blandas se completa con los materiales. Las 4 partes estas están hechas de bloques, de ladrillo, de hormigón, etc. Y las 3 partes estas intermedias por elementos livianos de cubierta. Entonces, las partes estas macizas
son las partes de los graves de la obra musical y la parte esta más blanda, más liviana, son las partes de los agudos. Un músico me decía que esto es coherente con una visión que se tiene de la música, o sea, los músicos tienden a ver las partes de los agudos, de los instrumentos más suaves como ondas musicales y los más duros como partes profundas. Se te empieza esa obra y acá ya empezamos a hacer como la segunda parte de la percepción, que nosotros descubrimos de la obra como arquitecto, cómo la empezamos a mirar, cómo somos capaces de haber entendido cómo funciona el conjunto y cuáles son las partes que componen esa obra. Entonces acá está la diferencia de las partes sólidas, todos los elementos livianos que tenemos por arriba y las divisiones interiores de la casa, con lo cual hay una producción inteligente de esta cuestión. Hay un desarrollo. Entonces, de una idea general abstracta, motivada por una percepción de una cuestión, se pasa a un desarrollo que se va formalizando cada vez más hasta que llega a una obra concluida. Estas son las plantas, no tienen valor para ellos, ¿sí? Y estas son un poco las fotos de los exteriores con esta cuestión de los techos livianos y las partes más duras, ¿sí? Y esta es otra donde se ve con más claridad esto, y la última de las imágenes que es los espacios interiores y la forma como esta liviandad, esa transparencia de la luz, etc., va planteando ese tipo de cuestiones. Entonces me gustaría cerrar con así como empecé con un dibujo, terminar con un dibujo que no sé cómo se conecta. Digamos, eso es lo que está registrado. ¿Qué es lo que nosotros vimos? O sea, si uno hace compone ese proceso, se encuentra con esta cuestión de que allí había 4 elementos, ¿sí? 4 piezas importantes, sólidas, duras, etc., ¿sí? Que de alguna forma empezaban a manifestar qué es lo que quería hacer. En el medio de estos espacios brotaban estas cubiertas livianas intermedias. Ese terreno ese trazado se iba prolongando al exterior y le iba dando forma a esta otra cuestión de diferentes partes del desarrollo del agua que iban a terminar de conformar esta relación entre lo que era la forma, la pieza musical, el sonido y las partes de esta casa donde claramente estas cuestiones quedaban muy explícitas. Entonces, hay un recorrido que va de esta percepción inicial de qué puede originar las cosas y este cierre que puede hacerse a partir de cómo yo leo que lo que está hecho es una forma de percibir. Y esto abre una reflexión final, con la cual me parece que como nos cerramos, que es que hay que tener conciencia de que esta es una disciplina que se estudia. Esta no es una cuestión de iluminados, no es decir iluminado y un dotado para ser un arquitecto. La arquitectura se estudia como toda la vida. Y se estudia en función de estos procesos. Y se trabaja metódicamente, sistemáticamente en función de todos estos procesos. Y hay una cuestión, hay un gran arquitecto brasileño que un día dijo una cuestión que nosotros que nos marcó mucho. Él decía que nosotros trabajamos para transformar una dificultad en una virtud. Y esto tiene que ver mucho con esta cuestión de los arquitectos. Tenemos que hacer mucho con poco. Y ese es el desafío. Y esta cuestión de percibir lo que nosotros tenemos por delante como instrumentos disponibles para poder trabajar y como necesidades, que es lo que decíamos al principio, son la clave de esta cuestión. Hay necesidades y recursos para resolver. La calidad de los recursos depende del trabajo y todo esto que nosotros hacemos. Hasta ahí, ¿sí? Yo les quiero decir algo que repetimos siempre, porque no son las preguntas, pero
Siempre le decimos una cosa, no quiero dejarme encima. Si no tienen nada mejor que hacer en los próximos 50 años, no está mal que sea artista. Es un buen trabajo. Hoy a la mañana las hicimos y en realidad hoy a la mañana un poco en este nuevo ciclo de las sesiones de arquitectura más allá de la charla que nos tomó que tiene un contenido importante y extenso, la pregunta era muy sencilla y era referido al espacio y a la percepción. Siempre nos ha sucedido de ir a un sitio o de ir a un lugar. Para nosotros arquitectos solamente hay infinitos y es como preguntarle especialmente a los chicos si quieren mandar a papá o a la mamá. Son esas preguntas muy difíciles de responder, pero lo interesante era, así a modo casi personal, algún espacio que les diera ahora, o muy al principio, cuando fuera, de alguna manera conmovido o puesto en alerta a la percepción, los sentidos perceptivos o lo que ustedes quieran llamarlo, digamos, referido ya sea a un edificio o un espacio. Si recuerdan algunos, particularmente uno que en su momento los condicionó, los sorprendió, los conmovió. La verdad que estoy improvisando, estoy pensando, pero creo que hay un espacio, no me conmovió, pero sí me condicionó. Fue una casa donde viví cuando era más chica, que era una casa muy chiquita, modesta, que no tenía patio, tenía nada más que una terraza. Y esa posibilidad de usar un espacio en altura, apropiarse de ese espacio, tener la copa de los árboles al lado, me sugirió un montón de cosas de una arquitectura anónima, no una obra hecha por un arquitecto, simplemente un espacio, yo te digo, común, anónimo y sin ningún valor de arquitectura, pero que tenía esa condición. No sé si es una respuesta muy arquitectónica, pero es bastante difícil porque son muchos años de tantas imágenes, es complejo. A ver, a mí me gusta la ciudad de La Plata, lo digo francamente. Me parece que es una ciudad fantástica, es una ciudad para andarla y que si tiene algo que fascina es la diversidad de los espacios. Estoy hablando de arquitectura, no estoy hablando de espectáculos, ni de fútbol, estoy hablando de arquitectura. Pero esta cuestión, nosotros tenemos una ciudad muy sabia, que sigue siendo sabia. Entonces esta cosa de poder recorrer una calle y ver que es una calle, encontrar una plaza y es una plaza, ver un edificio público y es un edificio público, meterse adentro de un edificio y encontrar espacios particulares, saber que adentro de cada una de las casas hay gente que está viviendo, por lo menos en lo que es la parte más consolidada de la ciudad a pie, es un dato muy significativo. Así que para mí la cosa de la ciudad es fantástica. Más allá de las contradicciones que hay respecto a las diferencias sociales y espaciales que hay en la ciudad. Eso me parece que el espacio todo de la ciudad es un regalo. A nosotros nos ha tocado vivir en un momento muy particular de la civilización, donde esto que estoy diciendo está muy consolidado y me parece que es lo que tenemos que aprovechar. Yo podría hablar de 100 horas de arquitectura. Recién cuando vos contabas, yo pensaba, nosotros hicimos un viaje hace poco a la isla de Chiloé y vimos un lugar que se llama Muelle de las Almas. Yo te recomiendo que lo busquen y lo miren porque es una cosa muy extraña. Es un lugar sobre la costa del Pacífico de la isla que en un juego de los acantilados, un mito histórico de que un barquero viene a buscar a las almas cuando se van, etcétera, y mito de los motivos originales. Hay construido una pieza de madera que es una especie de sinusoide que arranca en la tierra y casi llega hasta el propio edificio.
Entonces, entre lo que es el espacio geográfico de esta cosa, de la cultura, etc., es conmovedor. Lo que decía antes, yo también más conmovedor e intelectual, esto de poder valorar la ciudad. Ahora, después de tantos años en el